lo que nos va a traer de una, a ver, de resumir un poco la semana anterior, lógicamente, pero sobre todo de cómo viene la semana, en lo económico, con nuevos desafíos, anuncios. Yo imagino que Sergio también nos contará un poco seguramente de qué va y qué se trae entre manos el gobierno con esto de aparentemente poder confirmar o no nueva asistencia de los Estados Unidos, dinero, bueno, un poco de todo eso seguramente. ¿Cómo anda, Sergio? Bienvenido. ¿Cómo anda? Buen lunes. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que estamos en modo on fire. Ah, sí, veo que te das el fondo, ya me va contando un poquito. Algo le está diciendo, ¿no? Sí, me va contando un poquito. Pero bueno, la verdad que un poco decaído porque teníamos la victoria ahí en las manos. Bueno, sí, pasa. Pero bueno, gol de Central Córdoba, ¿no? De Santiago del Estero. De Santiago del Estero, exacto. Golazo el último, ¿no? Sí, Hay que reconocerlo. Pero bueno, se nos escapó allí la victoria, podíamos estar en la cima de la tabla, pero bueno. Hablando de fútbol un poquito, hablando de Boca, claramente. No quiero hablar de River, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, bueno, no. Equipo alternativo. Le tocó perder, claro, fue a Tucumán, lugar siempre complejo para jugar complejo, en Tucumán complejo. Sí, y después... Ganó bien, con equipo alternativo. Sí, ganó bien Atlético de Tucumán. Y River sí con un equipo, como decías, alternativo, pensando en la Copa. Exacto. Durante la semana. Y el caso de Boca, como decías, sí, un empate que molesta un poquito, sobre todo por las formas, ¿no? En cuanto a que... ¿El primer tiempo? No, y en general Boca hizo un buen partido. Muy buen partido. Hizo un muy buen partido. Hace mucho que no lo veía a Boca. Exacto. En esa actitud. Cuando a veces cuesta más jugar, el gol y la victoria sería más fácil. Exacto. Hoy que está jugando un poquito mejor, sale más difícil. Esas cosas, el fútbol. Por eso nos gusta tanto y por eso siempre nos roba algún minutito totalmente. En el comienzo de la mañana. Totalmente. Pero bueno, es así. Ya pensemos que estamos por el buen camino, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Me llamó la atención algo el fin de semana, Mauro. A ver, diga. Tal vez usted sabe más sin lugar a dudas, de la parte deportiva. Veremos. Pero en Brasil, un árbitro echó a un niño de 12 años por pararse en la pelota. Sí. ¿Qué me dice de esto? Porque no tiene sentido. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. No tiene sentido, ¿no? Yo creo que tampoco, ¿no? Consideró que estaba gastando el rival y... Exacto. Como que estaba fuera de eje, digamos, su manifestación hacia el rival. Exacto. Entonces nosotros en el fútbol argentino tal vez tendríamos... No, y además... digamos, no hay nada que reglamentariamente impida lo que vos puedas hacer con la pelota. A eso me refería, no hay nada reglamentario. No, nada. Salvo que sea un motivo manifiesto, pero si estoy jugando. Claro. No hay excusa. Me llamó la atención. Después, la interpretación del árbitro tal vez sea correcta, ¿no? Lo que hizo este jugador era pensando en eso, es una realidad, pensando en la gastada, digamos, pero bueno, eso es... Bueno, no está reglamentado. Y es interpretación del árbitro. Es interpretación del árbitro, es así, ¿no? Y sí, caeremos en eso, pero me parece que no corresponde. ¿Qué tema? Pero sí, seguro. Y vi alguna otra cosa también en Brasil que quedó, así que después voy a ver si se lo muestro también. Muy bien. Bueno, pero metiéndonos un poco en lo nuestro, Sergio, sí, más en lo suyo que en lo nuestro. Bueno, imagino, ahí ustedes ya tienen en el fondo, como decía, que vienen un poco en llamas. Exacto. Ahí está. Claro, esta es la situación en Brasil. Sí, exactamente. Sí. La verdad que me llamó mucho la atención. Y hay que pensar que acá es más que nada para... Como es formativo, no son chicos, es para educarlos. Enseñarlos, ¿no? Claro, pero también decís, bueno, pero acá lo educás a, digamos, por ahí que no vaya a la gastada, que no es necesaria. Tal vez un llamado de atención. Pero también los chicos a esa altura tienen que divertirse. Sí. ¿Y cómo se divierte? Y sí, así. Y con la pelota, claro, exactamente. Por eso para mí es medio contradictorio. Y más en Brasil, viste, que Brasil tiene... Si hay un fútbol del mundo que tiene los tipos que se divierten y que la mueven mucho. Y que la mueven mucho es Brasil, ¿no? Ese fútbol más malabarista en algún lugar. Si estuviera todavía Maradona, diría no manchemos la pelota, ¿no? Absolutamente. Sí. Es un tema. Es un tema. A debatir. Ahí como da para el debate. Da para el debate. Un debate interesante, pero si usted me pregunta a mí, no tiene razón de ser. Y me preocupa también qué es lo que produce en el niño esto, ¿no? Porque, como bien decís vos, por eso te digo, con eso lo que haces es matar la creatividad. Exacto. No voy a hacer una bicicleta. No voy a hacer nunca más porque quiero jugar. Claro, no voy a hacer una bicicleta, no voy a hacer una rabona, no voy a tirar un taco, porque es como gastar al rival, no. Exacto. Es jugar. Lo que tenemos que aprender es a, digamos, no tomarlo a mal, digamos, ¿entendés? Que el otro haga lo que tenga que hacer y bueno, estás perdiendo, porque imagino que esto también tiene que ver con que estaba ganando el partido, el equipo de este chico.
Pero bueno, tenés que bancarla, digamos, es un deporte. Así es. Básicamente lo que hay que hacer es divertirse con la pelota, es lo que buscamos en el fútbol. ¿Sabes que siempre propuse algo en el fútbol? Que no sé si tampoco se podrá llevar a cabo y no sé si algún día se podrá implementar. Sí. Pero hay una acción, digamos, en el rugby que promueve que después del partido se haga el tercer tiempo. Habrás escuchado, ¿no? Sí. Y en el fútbol sería bueno, ¿no? Tener, tal vez no tanto de un tercer tiempo, pero sí un momento de compartir, de charlar, de poder expresarse. Eso de alguna manera generaría, entiendo yo, un acercamiento entre las dos partes que a veces termina muy, muy lejano todo, ¿no? Fíjate vos, los enfrentamientos entre los equipos profesionales, entre las selecciones nacionales. Qué lindo sería tener una finalización del juego, tal vez en compartir algo, en charlar. Está bien, todos se saludan sin lugar a dudas, pero en el rugby esto es un ejemplo, ¿no? El tercer tiempo se termina y se va a compartir algo. Claro, están allí, ¿no? Compartiendo las experiencias y de alguna manera amenizando si hubo algo durante el transcurso del juego, ¿no? Totalmente, sobre todo en algún momento de la formación de los chicos sería interesante. Sobre todo en los jóvenes y los niños, ¿no? Exactamente. Bueno, entrando directamente a lo que decíamos, ¿no? En modo on fire la semana pasada, sin lugar a dudas, ¿cuál es el tema? El tema fue, sin lugar a dudas, la presión sobre el precio del dólar, ¿no? Imagínate, lo tenemos allí en pantalla, 1515 cerró el día viernes. Sí. Se está quemando. Es necesario algún bombero, ¿no? Sí. Pensemos que superó la banda cambiaria, la línea de flotación superior ampliamente y llegó a este monto con una intervención muy fuerte, tanto del Tesoro como del Banco Central, en consonancia. Recordemos, y lo vamos a ver ahora más adelante, que fue una intervención muy fuerte en los últimos 3 días, miércoles, jueves y viernes, y así todo no pudieron ir más allá de este importe, ¿no? 1515 cerró el día viernes, cuando el techo de la banda de flotación debería estar en alrededor, no debería llegar a 1500. Por lo tanto, llegar a 1515 nos muestra que la banda superior de la línea de flotación fue quebrada fácilmente, y si aún tenemos en cuenta la intervención del mercado, ¿sí?, del Banco Central y del Tesoro de la Nación, indudablemente que este monto debería haber sido mucho más alto, ¿no? Pero bueno, la realidad es esta, 1515 cerró el día viernes. ¿Y sabés cuánto se gastó entre miércoles, jueves y viernes, Mauro? ¿Sí? 1.110 millones, 1.100 lo puse en el slide que sigue, pero fueron 1.110 millones de dólares que se colocaron en el mercado a través de la intervención del Tesoro de la Nación para contener la escapada del dólar. Entonces nos preguntamos, y esta es la pregunta que traigo hoy a la mañana, si no hubiese estado los 1.100 millones de dólares interviniendo en el mercado, ¿a cuánto tendríamos el dólar el día de hoy? A ver. Sí, yo entiendo que el dólar podría haber llegado fácilmente a los 2.000 pesos, ¿sí?, si no hubiese estado la intervención, ¿sí? Recordemos que estos 1.100 millones de dólares en 3 días nos da un promedio de 380 millones aproximadamente diarios, ¿no? Sí. Cuando en realidad se decía o de alguna manera se esperaba que no haya intervención y que la libre flotación dentro de las bandas iba a ser una constante, no íbamos a tener que intervenir en el mercado. Bueno, la semana pasada fue realmente un tsunami perfecto, y a esto le sumamos la mirada externa que cayó en forma importante el riesgo país. En realidad, más allá de que digo cayó, en realidad el riesgo país subió. Claro, ¿sí? El término es cayó porque es un problema, digamos, pero el número sube. El número sube, y ahora lo vamos a ver, ¿no? El número final que llegó el día viernes, 1.456 puntos básicos. También está on fire, que es el slide que sigue. 1.456 puntos básicos, ¿sí?, quedó el riesgo país. Fíjate vos, Mauro, recordemos un poco qué significa el riesgo país. El riesgo país significa aquella tasa que nosotros deberíamos pagar como país, como, digamos, soberanía nacional, a un endeudamiento tomado en el exterior. ¿Y cómo se toma esto? A ver.
tomamos 2 decimales, o sea, quedaría 14,56. Tomamos dos decimales para colocar la coma. Sí. Y diríamos que 14,56 sería la tasa que estaríamos abonando por arriba de la tasa de los bonos de los Estados Unidos. Entonces decimos, si los bonos de los Estados Unidos están pagando una tasa del 4,5, le tenemos que sumar 14,50 a esa tasa. Estaríamos pagando 19% anual en calidad de tomar un crédito en el exterior. Esto es una tasa altísima, ¿no? Altísima. Claro. De hecho, hay un economista muy cercano al gobierno que la semana pasada dijo algo que pasó casi desapercibido, pero que en realidad creo yo que el gobierno lo acalló, ¿no? Porque es una persona muy cercana y dijo que es preocupante cuando el riesgo país supera los 1.200 puntos básicos. Bueno, superó con holgura 1.456 puntos. Y esto es lo que movilizó de alguna manera a que el gobierno se empiece a preocupar en ver cómo o qué herramientas utilizaría para bajar tanto la banda cambiaria del dólar como el riesgo país. Estas cuestiones derivaron, sin lugar a dudas, en algo que de alguna manera vemos ya repetido, Mauro, a lo largo de la historia de la Argentina y que tiene que ver con esta nueva asistencia financiera que está buscando el presidente Javier Gerardo Milei en los Estados Unidos. Recordemos que él tendría que haber viajado anoche, postergó su viaje y seguramente estará saliendo hoy. Él está viajando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde va a exponer junto al presidente Donald Trump. Van a estar y van a tener una reunión bilateral. Y este pedido, Mauro, es interesante de alguna manera analizarlo, porque no le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional, ojo, le está pidiendo directamente al Tesoro de los Estados Unidos, al Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, es el gobierno de Donald Trump, si es que sale o si es que esto realmente va a ser una realidad, es el Tesoro de los Estados Unidos el que va a hacer la asistencia financiera. No estamos hablando de una asistencia de varios países, estamos hablando de un país en específico y es Estados Unidos. Por eso la reunión bilateral que van a tener en Nueva York junto con Donald Trump, Javier Milei, es sumamente importante ver qué es lo que va a surgir de allí. Esto es lo que se dice en pasillos, todavía no hay nada oficial y obviamente esta asistencia, de ser una realidad, traería calma a los mercados. ¿Por qué? Porque de alguna manera se asumiría que podríamos estar cumpliendo con los compromisos de corto y mediano plazo con holgura y las reservas del Banco Central no se verían afectadas. Pero estamos viendo cuando hablamos de asistencia, ¿qué es, Mauro? Nuevo y de deuda, claro. Exacto. Y si a eso le sumamos, fíjate vos, simplemente hago esta comparación, ¿no? La reprogramación del Fondo Monetario Internacional alcanzaría alrededor de 20.000 millones, ¿te acordás? Sí. El programa total, si bien los desembolsos fueron menores, pero alcanzaría en total alrededor de 20.000 millones. Más 30.000 millones de ahora, estamos en 50.000 millones. ¿Cuánto fue el problema del gobierno de Macri? 45.000 millones. O sea que hoy estamos por arriba inclusive de la asistencia que recibió el presidente Mauricio Macri en su gestión. Y el hecho de que sea de Estados Unidos y no de algún otro organismo del que habitualmente, como el Fondo Monetario Internacional, ¿qué significa? Esto sería lo mismo, ahí ya serán las condiciones que puedan negociar con los Estados Unidos, no sé. Bueno, ahí está, ¿no? Acá voy a hablar de la parte personal, desde la opinión personal mía. No puedo esgrimirte algo que todavía no ha salido. No, oficial, pero haciendo una suposición, quedamos Estados Unidos dependiente, ¿no? Claro. Es decir, seguramente las condiciones, como muy bien lo decías vos, serán negociadas en una mesa chica con Estados Unidos. Esto implicaría, sin lugar a duda, recordemos que nosotros somos la tercera reserva de litio a nivel mundial, ¿no? Recordemos que en esas reservas de litio, ¿quiénes están? Están las empresas chinas. Entonces recordemos que hay un montón de situaciones que son interesantes para los Estados Unidos y que sin lugar a dudas van a estar en la mesa de negociaciones. Pero, ¿qué pasa? Ya no vamos a depender del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto,
no vamos a poder caer en una negociación después porque vamos a tener solamente una parte negociadora, va a ser Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿es peligroso? Para mí sí es peligroso, ¿sí? Y sin lugar a dudas este tipo de situaciones pone al país en una dependencia casi directa de quien está recibiendo la asistencia crediticia que va a ser Estados Unidos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es simplemente una conjetura que estoy sacando. No tengo una realidad o una veracidad de lo que se va a negociar. Tampoco Estados Unidos de alguna manera expidió al respecto de esta noticia. Y eso sí me parece raro porque el presidente Milei iba a recibir, o sea, no sé si sabes, una de las agendas en Estados Unidos es recibir un premio de parte del Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro. Entonces me parece raro que el Tesoro de los Estados Unidos o algún funcionario, si se quiere, afín al gobierno de los Estados Unidos no haya dicho algo al respecto de esto. Entiendo también que las conversaciones se mantienen en reserva, pero si el gobierno de los Estados Unidos escucha o de alguna manera percibe que el gobierno de la Argentina sale a decir que esta asistencia... Y de algún lado trasciende, ¿no? ¿Me entendés lo que digo? Sí. Exactamente. En algún lado trascendió. Entonces, bueno, hay que esperar esta semana qué es lo que va a suceder, cuáles van a ser las conversaciones y sobre todo teniendo en cuenta que la segunda reunión más importante que va a tener Milei de cara a esta visita a los Estados Unidos tiene que ver con Kristalina Georgieva, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, en donde tendrá que explicar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo en la economía argentina y por qué está buscando esta asistencia fuera del Fondo Monetario Internacional. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Sí, lo llamativo es eso, porque buscar por fuera, por eso digo. Pero bueno, el Fondo Monetario ya no tiene cómo claro, asistir a la Argentina. El Fondo Monetario ya no te va a prestar, digamos, me imagino, que se me ve tanto y ya prestarte no te voy a dar de vuelta. Así es. Imagino que esa es la aplicación más lógica y más simple, si se quiere, que así pasaría es. con cualquiera, ¿no? ¿Sí? Igual le pedís a uno que te preste tanta y igual ya vas a pedir de vuelta y todavía no le pagaste lo anterior, te va a decir, no, te puedo prestar. Tenés que ir a buscar por otro lado. Así es. Y ese otro lado, yo por eso te decía, poner en la balanza es más o menos lo mismo, digamos. Es más o menos lo mismo más complejo decir vos pedirle prestado a Estados Unidos, que ponemos Estados Unidos por el nombre que aparece, así fuese otro país, digamos. Es más riesgoso pedir. Yo creo que es más riesgoso que ir al Fondo Monetario, sí, por ejemplo. Yo creo que sí. Claro, a mí me da la misma sensación. Las negociaciones van a ser exclusivamente directas con ese acreedor. Claro, y además yo imagino, vos lo decías recién, que hay cosas que van a entrar en el medio que no nos va a gustar tanto a los argentinos, digamos. ¿A qué me refiero esto? Además, vinculado ahí está, claro, lo hablaba. ¿Cómo está Jorge? En general, vos decís litio, lo decía recién, lo decía Jorge recién, que está ahí también y que ya va a estar con nosotros. Pero yo digo, eso es una cosa que es muy importante. La otra son recursos naturales que puedan ponerse en el medio. Totalmente. Que les interese a los Estados Unidos. El litio también lo es, pero yo digo, bueno, hay otras cosas que en el futuro se ponen en juego en el mundo y que los Estados Unidos... Recordemos que también Estados Unidos intentó de alguna manera colocar una base en Ushuaia, recordemos también estas cuestiones, por ejemplo. Sí. Entonces, estamos haciendo conjeturas, pero... Por supuesto, lo nuestro son hablemos sin saber, dijo alguno. Exacto. Pero son detalles que aparecen y uno empieza a analizar, ¿viste? En la previa. Estamos analizando, que después con el diario del lunes, como se dice habitualmente, va a ser más fácil si esto realmente pasa. Así y es. si es que sí pasa, si es que nos enteramos realmente qué es lo que se negocia. Es muy difícil. Esa es otra parte que seguro no nos vamos a enterar. Así que bueno, es el ojo puesto en una situación que uno, por lo menos en el de movida, piensa a ver qué tanto beneficio te puede traer. Así es, así es. Bueno. Pero, como decíamos, esta película ya la vimos. Sí, ese es el tema. Nos faltaría que terminamos los actos oficiales con esto, ¿no? Claro, no, pero ya la vimos a esta película. Encantado que iba a pasar eso, Sergio. Lo hablábamos, Jorge, ¿no es cierto? ¿Cuántos años? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cuántos? Se advirtió, se dijo, se opinó. El regreso de Caputo no era casual. O sea, un endeudador serial número uno. Imagínate vos cómo sostener eso, Sergio. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Por suerte los argentinos somos, como se dice, resilientes, pero no nos debería conformar eso. Así es. Recurrir al... después explícame muy bien, porque viste que uno de los discursos es que en su momento emitían dinero. Sí. Ahora hay emisión de dinero. Y va a haber, porque para comprar
para alcanzar los vencimientos domésticos hay emisión de dinero. Por eso, Sí, sí, se sin habla lugar de a dudas. 300, yo Lo vi que el no número, hay emisión- 300, no sé cuántos millones de... Sí, lo que no hay emisión de dinero es para solventar el gasto público. Acuérdense Claro, ustedes que hay 3 emisiones básicas, ¿no? Pero no hay gasto público, Sergio. No, por eso. O sea, sí, ahí no por hay eso. partidas para las rutas, no hay partidas para Para el gasto escuelas. social, para las escuelas, para la medicina, exacto. O sea, se cortó todo. Es como que vos cortes toda tu tarjeta de crédito y... Pero sí se emite para pagar las tasas que está pagando el sistema financiero. Exacto. ¿Entendés? O sea, eso sí hay, ese dinero sí hay, ¿no? Ahí se imprime. Sí, sin lugar a dudas. Y se duplicó la base monetaria, Jorge. Y ahí es donde digo, imagínate que estamos en una proporción, y qué buena la pregunta que haces, Jorge, porque la tasa de inflación proyectada que tenemos ahora es 35%, ¿no es cierto? Sí. Anualizado. Pero estamos pagando tasas que rondan el 100% intradiaria. Entonces, ¿cómo vos podés sostener con una inflación del 35% tasas del 100%? Es imposible mantener. Bueno, es una admisión de que el dólar Sí, de está que el dólar atado. no puede estar en este este valor. nivel. Exacto, tal cual, tal cual. Y por eso hablábamos hace un ratito con Mauro y decíamos, 1515 que estamos, lo que vemos ahí atrás, Jorge, tiene que ver con el riesgo país. Pero El cierre de la cotización del viernes. Exacto, la cotización del día viernes fue 1515, ¿sí? Y eso fue sostenido por una intervención, Jorge, de 1.110 millones de dólares en 3 días. Miércoles, jueves y viernes fueron intervenidos el mercado cambiario con 1.110 millones de dólares. Digo, Claro. toda esta intervención, Jorge, y me pregunto, Mauro, si fuese al sector productivo, ¿no? En donde el sector productivo pudiera empezar a generar dentro de la nación una actividad consistente, ¿no sería más posible o más positivo, si se quiere, que vaya directamente al sistema financiero y allí se diluya? Preguntas, ¿no? Preguntas que como economista por ahí uno se hace. ¿Cuál es tu prioridad en este punto? ¿No? Lo escuchaba a Caputo, me lo mandaste vos también, Jorge. Decía, tenemos los dólares suficientes para mantener el tipo de cambio. Eso fue una mentira, directamente fue una mentira. Si no, nos saldrías a buscar 30 mil millones exacto. de dólares ahora. Esa era la pregunta. Claro. Si ¿Sí o Caputo los días anteriores dijo eso y ahora resulta que van a salir a buscar 30 mil millones a los Estados Unidos, Exacto. quiere decir Claro. que el No dólar, existía los eso. dólares necesarios no Para están. mí, el aliado número 1 de Estados Unidos es Milei. Entonces van a hacer lo imposible para sostenerlo. El tema es a qué precio. ¿A qué precio? O sea, sostenerlo como referente en la región, ¿no? Sí, sí. O sea, lo eligieron a él y pareciera que quieren sostenerlo. Yo miraba el tema del riesgo país, ¿no? Que vos me decías, eso sería suspensión de crédito permanentemente, ¿no? Sí, estamos fuera del mercado. Estamos fuera Ahora del lo vamos a mercado, ver sí. comparado con los otros países de Latinoamérica. Eso lo que ayer estaba mirando, es el segundo más alto de América Latina. Claro, el primero es Venezuela, después estamos nosotros, 1456, después viene Bolivia, 1336, que está prácticamente en una guerra civil, y fíjense en el slide que sigue cómo están los otros países. Brasil 181, Paraguay 122, Chile 92, Uruguay 71, ¿no? Y nosotros 1456. A mí me sorprendió porque viste que no son derechas recalcitrantes, como se dice, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Sí. viste que tiene un índice muy bajo Muy bajo comparado con el de nuestro. riesgo comparado Sí, con sí, el sí. nuestro, ¿no? Yo puse solamente los países que son limítrofes, ¿no? Lo de Venezuela es entendible, tiene buques guerreros enfrente, No, sí. está bloqueado. Está en otro nivel. Está en otro nivel el bloqueo con Venezuela. Exacto. Lo de Rusia también es entendible, ¿no? También, Porque sí, viste sí. que el riesgo país de Rusia y de Ucrania y todo 2.400, eso 2.500 está. es altísimo Exacto. también, ¿no? Es entendible porque están en medio de De un conflicto bélico, ¿no? conflictos bélicos. Sí, y exactamente. nosotros ahí en el segundo lugar, vos decís, qué bárbaro. Y no Fíjate que- dijo Cuca, ¿eh? Sí. Y Bolivia, no tiene nada que ver esto. Nada que ver con No. el Cuca. No. Y Bolivia, que está en medio de una guerra civil, 1336, está por debajo de nosotros. ¿Viste? ¿Qué te parece? Entonces, es llamativa esta situación y volvemos a ver la misma película. El mercado le sacó el pulso, me parece, Sí, al sí, gobierno. sí. Le está Totalmente. contando las costillas. Yo creo que sí. Y Una pena.
Me preguntaste la otra vez, me decías, lo digo porque es de Vox Populi esto, ¿no? Me decías, ¿no era que vos estabas de acuerdo, te acordás, al principio? Y sí, la verdad que al principio lo veía con buenos ojos a todo lo que había sucedido, pero vemos también hoy que el rumbo no es el correcto. Esa es la realidad. Ya esta película la vimos, Jorge, Mauro, la vimos reiteradas veces, y esta asistencia, cuando dice asistencia, entendemos que es endeudamiento. Es decir, ¿y quiénes van a pagar estos endeudamientos? Nosotros. Exacto, nuestras futuras generaciones. Esa es la realidad, ¿no? Lo pagaremos de nuestro bolsillo o de nuestros recursos, como decía Mauro, pero en algún momento esto va a tener un efecto nocivo, si se quiere, contra nuestra soberanía y nuestra... Claro, sí, exacto, porque decís, bueno, está bien, conseguimos, eso es parche a corto plazo, mediano plazo, como decía. Totalmente. Para asumir responsabilidades que uno entiende se tienen que asumir y se tienen que hacer, pero el tema es qué hace adelante, ¿no? El fin de semana habló Cristina Kirchner también, ¿no? Y habló del olor a default. Pero no fue la única que habló del olor a default, sino también habló de Pablo. Vos que lo seguís. Sí, de Pablo. De Pablo sí, dijo, sí, yo lo sigo de Pablo. Habla de riesgos de default y soberano por la falta de dólares. A ver, te hago una acotación y esto lo digo con conocimiento Estoy de causa. mirando acá la nota de Juan Carlos acá, de Pablo. Acá lo voy a decir bien claro y conciso. Si no se consiguen los 30.000 millones, vamos a default. Esto es así. Es decir, no hay manera. El riesgo de default en el corto y en el mediano plazo es 86% si no se consigue los 30.000 millones. ¿Y por qué es esto? Fíjense que de acá a fin de año tenemos que asumir alrededor de 2.100 millones de dólares de deuda. Pero el año que viene tenemos enero 4.200 millones de dólares, julio 4.600 millones de dólares. O sea, el año que viene tenemos alrededor de 10.000 millones de dólares que tenemos que asumir, ¿sí?, de deuda soberana exterior. No estoy hablando de la deuda soberana doméstica, que son las renovaciones de las letras. Entonces, ojo que el panorama no es fácil, Jorge, Mauro, no es fácil. Vuelvo a repetir y coincido con De Pablo y coincido con varios de los economistas que hablaron en el fin de semana. Si no se consiguen estos 30.000 millones, el riesgo de default, tengo que coincidir con lo que dice Cristina, pero con cifras, ¿sí? El 86% es la probabilidad de que si no conseguís estos dineros, de alguna manera de asistencia crediticia del exterior, el 86% es la probabilidad de caer en default en el mediano plazo, ¿no? Claro. Ojo con estas cuestiones, no es, vuelvo a repetir, es una historia repetida de la Argentina, somos defaulteadores seriales cuando tenemos este tipo de películas enfrente. Aparte con experiencia, porque Caputo ya en el 2018 hizo ese desaguisado bastante importante, ¿no? Si podemos ver las últimas 10 intervenciones de mercado, ¿sí? Jorge, no lo traje hoy, pero las últimas 10 intervenciones del mercado para sostener el dólar, ¿sabés en 9 de ellas quién estuvo? Caputo. ¿En serio? Sí, en las últimas 10 intervenciones más potentes del mercado, ¿sí?, tanto en las diferentes gestiones, tanto como ministro o como viceministro, ¿sí?, en las últimas 10 intervenciones, 9 intervenciones estuvo Caputo. Está el nombre de Caputo allí, ¿no? Entonces, ¿no estamos hablando de una situación repetida ya? Sí, estamos viendo esta película repetida. Pero bueno, veamos las señales negativas que se vieron en la semana pasada. No mate usted, por favor... Al mensajero. Al mensajero, por favor, le pido. Suelen matarnos, así que no hay problema. Sí. Bien, obviamente en materia política, las derrotas aplastantes que sufrió el gobierno en el tema de los vetos, ¿sí?, en la semana pasada influyeron significativamente en todo lo que estamos viendo hoy, lo que estamos hablando. Las incógnitas son el dólar, el precio del dólar y las tasas. Por más, esto es importante, Jorge, Mauro, por más que se bajen las tasas, ¿sí?, y que cuando bajamos las tasas de encaje o las tasas que se están pagando en el mercado, en teoría se libera ese dinero para que ingrese al mercado. Lo que sucede en un país normal es que cuando bajas las tasas, ese dinero va a la producción. Ahora, si acá en la Argentina bajamos las tasas, ese dinero que va al mercado no va a ir a la producción, va a ir a presionar sobre el dólar. Entonces, es una incógnita que tiene el gobierno en el cortísimo plazo. No estamos viendo esto a semanas, estamos hablando en días. Si bajan las tasas, que van a tener que bajar las tasas, ¿cómo van a contener estos pesos
que están en demasía y, como bien decías vos, Jorge, que están circulando en mayor medida en el sistema, ¿no? Bueno, obviamente el posible préstamo del Tesoro de los Estados Unidos por 30.000 millones, yo lo puse como señal negativa. Y lo puse como señal negativa porque seguimos endeudándonos, cuando deberíamos hacer políticas en donde estemos conteniendo el endeudamiento y bajando el endeudamiento, Claro. no seguir endeudándonos. Dice, déficit fiscal cero, pero nos seguimos endeudando. Entonces el déficit fiscal en realidad no es cero. No sé si me explico, ¿sí? Claro. A ver, el déficit fiscal entendemos que es la diferencia entre gastos y los ingresos que tiene un país. Pero cuando en algún momento tengamos que pagar los 30.000 millones esto, ¿de dónde va a salir? Obviamente de los ingresos del país. Entonces, es ficticio lo que se está diciendo. Si llegamos a tomar otra asistencia, creo que en este momento no hay otra manera de mantener, pero si llegamos a tomar estos 30.000 millones, y obviamente el gobierno de los Estados Unidos lo acepta, va a ir a influenciar directamente a lo que es la actividad fiscal del país, ¿no? Bueno, hubieron caídas estrepitosas en los bonos y en las acciones la semana pasada. Los bonos soberanos y las acciones de la República Argentina han caído en el orden del 10%, 12%, algunos al 15% y otros al 20%, ¿no? ¿Cuál es otro de los horizontes difíciles que tiene que asumir el gobierno actual? Los futuros vencimientos de deuda soberana. Lo mencionaba Jorge, estamos hablando de que en lo que resta del año tenemos 2.200 millones de dólares que asumir Claro. de deuda soberana externa. Pero el año que viene tenemos 4.200 en enero y tenemos 4.600 en el mes de julio. Es decir, en 6 meses tenemos casi 10.000 millones de dólares de vencimientos concretos. Por eso es que las posibilidades de que esto realmente sea una posibilidad de default si no se consiguen los 30.000 millones es real, es real. Si no se logran los 30.000 millones, va a ser muy difícil que el gobierno pueda de alguna manera asumir, ¿sí?, todo lo que se presenta en el horizonte cercano del 2026. Bueno, ventas de liquidación de invierno. ¿Sabes, Jorge, que cuando termina una temporada, la industria textil lo que hace es hacer una liquidación? Porque claro, las ventas, Claro. ¿no es cierto? Sobra, ¿no? Sí, sí. Ahora que tendríamos que... Estamos liquidando invierno. Las camperas. Vamos a Exacto, poner las camperas, los suéteres, ¿sí? Sí, sí. Ropas, Manga larga, todo. exactamente, camisas de manga larga, etcétera, porque estamos comenzando. ¡Feliz día de la primavera! Gracias, Jorge. gracias. Sí, muy bien. Acá Javi se ocupa de poner flores en Sí, la pantalla. cierto, ¿no? permanentemente, sí. Sí. Arrancamos, ¿cuándo? Hoy arranca el esquinoccio. Hoy a las 3 de la tarde. Sí, sí. Sí, Así sí, que sí. todavía no tiramos flores. Yo pensé que comenzó el sábado No, con pero el 2-0. 21, sí. Perdón, no, se me Anda. escapó. Se me escapó. No, fue algo. Fue. Usted sabe que lo quiero a usted. Vamos. Guarda que a Boca le fue re bien. Bajamos. ¿Cuánto iban? 2-0 y empataron Sí, 2-2, ¿no? 2-1. Y nos empataron a lo último. Sí, Sí, 2-2 quedaron. 2-2 quedamos. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno, ustedes estamos hinchando para que ver si podemos Bueno, levantar. volvamos a lo serio, por favor. No manchemos No manchemos. el bloque. Bien, entonces estas ventas que termina la temporada y se salen a rematar, ¿sabes Ajá. cuánto cayeron? 12%, Jorge, Güey. a nivel nación. O sea, 12% en liquidación. No estamos hablando de algo que tiene un precio de alguna manera de mercado. Estamos hablando de saldos que se salen a rematar. Bueno, cayó 12% la industria textil en estos 2 meses que estamos transitando, o sea, agosto y septiembre. Es realmente una de las caídas más fuertes en lo que va de los últimos 10 años, Jorge, porque este 12% no se veía en los últimos 10 años. Generalmente la liquidación de saldos rondaba entre un aumento o una disminución que no superaba el 5%. Bueno, cayó un 12%. Esto es muy fuerte y nos muestra la recesión que estamos viviendo, ¿no? Hablaba con un comerciante de la placita, Jorge, Sí. el día jueves, y le preguntaba cómo estaban las ventas. Y me dice, Sergio, hoy en todo el día, escuchá esto, Jorge, hoy en todo el día vendí 2 remeras, 16.000 pesos. Es decir, en todo el día vendió solamente 2 remeras en el local de la placita. ¿Cómo O sea, sobrevivís con eso? ¿cómo sobrevivís? Decís que no tiene alquiler.
Y claro, creo que tienen un canon. Un canon tienen, pero tengo que pagar igual impuestos, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el canon. ¿Cómo hago? Me decía, ¿cómo hago? Y la verdad que estoy hablando de una persona, no puedo dar el nombre, pero es de tercera generación. Viste que cuando estás en la placita, el padre le delega al hijo, el hijo al nieto, ¿no? Le va transfiriendo los locales, tienen prioridad, digamos, ¿no? Bueno, ellos son tercera generación ya de locales en la placita. Me decía que en lo que va del año, en los colectivos que llegaban como tour de compras, normalmente hasta esta época llegaban alrededor de 350 colectivos por mes. ¿Sabes cuánto están llegando? 12 colectivos. Cayeron de 300 a 12, ¿no? O sea, no hay comercialización. Además tenemos a Paraguay enfrente, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Eso cómo se llama? ¿Recesión? Sí, señor, recesión, exactamente. Es lo que venimos diciendo, recesión. Bueno, parece el manual, ¿no? Recesión, después viene default. No parece. Es de manual. Querida, por favor. Es de manual, ¿no? Y por eso es que, bueno, uno tiene que ser absolutamente objetivo en informarle a la gente estas cuestiones, porque la gente tiene que estar sabiendo, ¿no? Es decir, lo político precede a lo económico, pero ya lo político se deshizo, ¿sí? Se destruyó. Hoy están tratando de construir algo que yo creo que a octubre no llegan. No sé, tu análisis, yo no soy politólogo. ¿Puedes decir por lo de las elecciones? Claro. Yo creo que... Ahora, hoy ya es lo de menos si gana o no gana las elecciones. Es que si no gana... no va a modificar. Es que si no gana, es posible que... Va a ser peor todavía, claro, más rápido. Claro, va a ser más rápido, porque la mirada externa hacia Argentina va a caer. El riesgo país va a subir. Ya cayó. O sea, no, pero va a caer más, va a caer mucho más. Porque lo que está esperando, digamos, el exterior es que las elecciones de medio término todavía sean un salvataje, digamos, al gobierno actual con un espaldarazo de confianza. Si eso no sucede, entonces... Pero si ya ahora no hay confianza. No, yo sé. O sea, entiendo lo que puede, o sea, a lo sumo puede empatar. ¿Vos sabés lo que es recuperar 2 millones de votos en la provincia de Buenos Aires? No lo van a poder hacer. Es difícil, o sea, la gente... A ver, no creo que haya mejorado su economía. La gente votó porque está sintiendo, la clase media ¿Seguro? está sintiendo ahora. Sí, sin lugar o sea, a dudas. le aguantó, creyó y ahora... Exacto. Con estas cosas de la coima y todas esas cosas que empezaron a pasar, le sacó el crédito, o sea, por un rato al menos, ¿no? O sea, es difícil recuperar. Podés recuperar 1 millón de votos. Bueno, con viento a favor, digamos. Lo que dicen de Buenos Aires es que la masa de votantes que no fue a votar, ¿sí? Que es alrededor de ese 2 millones que está pendiente, claro, es lo que ellos quieren buscar, pero yo no sé si lo van a lograr captar, ¿no? Por eso. Es una incógnita muy, muy fuerte, ¿no? Y a nivel nación, entendamos todo el frente de gobernadores del norte que se está armando. Esto también va a traer una muy importante negociación de cara a las elecciones y a ver cómo flexibiliza, ¿no? Ya hemos visto flexibilización en los ATN, vemos que ha habido transferencias, entonces nos está llamando la atención cómo es que después de las elecciones de PBA empiezan a flexibilizar, claro, la transferencia de dinero a las provincias, ¿no? ¿Cómo es esto? Y sí, pero el veto del ATN, o sea, y después la ratificación, o sea, evidentemente los gobernadores también le sacaron el... Pero por supuesto que sí. Van a tomar el dinero que reciban y van a hacer lo que... Claro, exacto. O sea, es como que tampoco le creen. No. O sea, no le creen que va a cumplir con los... Ya le falló. Ya le falló, exacto. O sea, entonces evidentemente la cosa no está fácil, como dice alguien que por ahí conozco. Bueno, cerramos entonces. Bueno, vamos con la frase del día. Vamos con la frase del día. Quiero ir con la frase del día. La frase del día la tiene el ex viceministro de Economía de la época de Carlos Saúl Menem, ¿sí? Es Guidotti, y dice lo siguiente: se debe ser más flexible con el tipo de cambio y priorizar el equilibrio fiscal. Coincido plenamente, es decir, con esta, si se quiere, un cepo enmascarado del dólar, no vamos a poder crecer. Por lo tanto, debemos ser más flexibles con el tipo de cambio. Los productores argentinos lo están solicitando justamente para poder comercializar en el exterior y de esa manera, junto con eso, ir priorizando el equilibrio fiscal. Creo que esta es la base para salir adelante. Si se sigue interviniendo el mercado, vamos a caer más. Es decir, a ver, pregunto, Jorge, te hago una pregunta simplemente para saber. Sí, profe.
La Libertad Avanza pregonaba libertad, ¿sí o no? Sí. Ok, la intervención del mercado, ¿eso es libertad? No. Exacto, entonces es imposible que podamos, digamos, crecer en una libertad de mercado si estás interviniendo el mercado. Es decir, no puedes estar interviniendo el mercado y esperando que el mercado crezca. Si estás frenando lo que es la producción nacional. ¿Por qué frenas? Porque cuando intervenís el mercado y dejas que el dólar no suba a los valores que tiene que estar, el que principalmente se perjudica es el productor nacional. ¿Sí? Y está favoreciendo la importación. Vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Si favoreces la importación, estás matando la industria nacional. Y esa industria que es la que mueve, en definitiva, todo el sistema nacional productivo. Bueno, y cerramos con las cotizaciones de la semana pasada. El día viernes se cerró con un dólar libre de 1.420, el dólar oficial 1.515, eso es lo que decíamos al principio. On fire estábamos, ¿sí? El contado con liqui, fíjate cuánto está, 1.576. Fíjate cuánto está el MEP, 1.567. Recordemos, Jorge, que los dólares financieros, en definitiva, son aquellos que nos marcan el horizonte de a dónde debería llegar el dólar libre. Ajá. Bueno, 1.576 estaba el dólar contado con liqui, ¿eh? Y el cripto anoche, fíjate cuánto estaba. Estoy hablando anoche, 1.558. Domingo. Lo mínimo. El domingo, digo. Sí, sí, pero es lo mínimo que va a llegar, porque ya nos está marcando un horizonte el dólar cripto. O sea que esta semana sería muy difícil que baje de esos niveles. Por lo tanto, ese 1.515 del dólar oficial es ficticio. Lo que vamos a quemar de reserva para... Sí, totalmente. Para contenerlo. Sí, sí, sí. Perdón, el dólar libre está equivocado. Allí se ve que me equivoqué. Es 1.520, no 1.420. 1.520, sí. Está. El real 277 subió de 272 a 277 y la tasa de cambio de guaraní 4,75. El riesgo país 1446. En rojo. Eso es un incrédulo. In red, sí, cripto y riesgo país. ¿Por qué lo puse en rojo, Jorge? Porque realmente toda la columna de hoy ronda esto y bueno, esperemos ver un poquito qué es lo que sucede con el viaje de Milei, que lo suspendió ayer, lo pasó para hoy. Están viajando a Estados Unidos y como decíamos, allá se va a reunir con el presidente Donald Trump y va a recibir un premio del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno. Usted dirá, usted dirá. Avísenle sí. Que tiene que resolver primero el desaguisado acá. Usted dirá, ¿qué será eso, no? Pero bueno, esa es la realidad. Estábamos, como comencé la columna hoy, Jorge, estamos en modo on fire en la República Argentina. Sergio, gracias por venir y gracias por compartir con nosotros. El dólar chipa, sí. Dale. Ahora se hizo más barata la chipa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque al subir el dólar, la hace más competitivo al productor de chipa. Entonces, ¿qué pasa? Es más barata. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? O sea que ahora la chipa, fíjese que la semana pasada estábamos arriba de 8, ¿sí? Ahora estamos en 7,82. Si usted va al índice de chipa de contado con liqui, ya bajó a 7,50. Un kilo, 11.850. Un kilo, sí, sí. El precio del kilo no se modificó, lo que se modificó fue el dólar, entonces... Chipa. Sergio, nos vemos. Gracias. Un abrazo. Ese es el libro de él, ¿no? Ese es el libro. Sí. El milagro. ¿Qué cosa, che? No. Bueno, yo prefiero tener esperanzas hasta el último minuto, pero bueno. El pronóstico no es muy bueno. Se avecinan tormentas. Se avecinan tormentas, pero bueno, ojalá. Caída de granizo. Ojalá que haya una luz en el camino. Y sí, por nosotros, por los argentinos. Me acordé de la Michetti que decía, hay una luz en el final. Era un tren que no venía de frente en su momento, ¿no? O lo peor ya pasó. Bueno, eso sí me preocupa. ¿Sabés que la semana pasada, esa era la frase de cabecera, el lunes lo peor ya pasó y el miércoles una tormenta perfecta, ¿no? Bueno. Entonces, estas cuestiones ya las vivimos, Jorge, ya las vimos y ya estuvimos en medio de estas tormentas, de estos twister. Gracias, señor Twister. No mate el mensajero, por favor. No, ¿sí? vale, porque después nos dicen de todo, ¿no?